y decía el hermano Vicente de que esas obras eran sostenidas por hermanitas que sacaban ventas en las esquinas de los andenes en Colombia, como una venta de empanadas, como una venta de arepas que sacan todas las madrugadas, como hermanos que viven de vender cafés por las calles de Colombia, como los hermanos que madrugan a manejar su taxi, ese billetico de 1.000 pesos, esa monedita de 500 pesos, esa monedita de 200 pesos, ese billetico de 2.000 pesos que quizás para muchos no significaba nada, pero en las manos de Dios significaba mucho y Él hacía y hace todavía de que eso poquito se convierta en grandes bendiciones. Y hoy, desde este país en el que me encuentro, que es un país misionero, es donde yo entiendo y comprendo lo que es la obra misionera. Lo entiendo más ahora que cuando estuve en Colombia. Y me da una felicidad saber de que la iglesia en Colombia ha sido una iglesia, como su nombre lo dice, tan unida, tan especial. Porque yo muchas veces tuve la oportunidad también de participar en cultos misioneros. Yo crecí en las cocinas de las iglesias humildes y campesinas, donde se reunían las hermanas para hacer tamales, para hacer empanadas, para hacer fritos y cosas para la obra misionera. ¿A qué se enfrenta un misionero? En esta oportunidad tengo en mis manos un libro que es una bendición. Y bueno, voy a presentarle, se llama Hasta lo último de la tierra. No sé si lo alcancen a observar. Y este libro ha sido una tremenda bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque aquí está escrita a lo que se enfrenta un misionero a lo largo y ancho de sus vidas en el campo de las misiones como tal. Y bueno, quiero compartir con todos ustedes eso, a lo que se enfrenta un misionero. Hubo un hermano que se me acercó y me preguntó y me dijo, oye, hermano Alex, qué bueno fuera uno conocer la historia de lo que es la obra misionera, de lo que es el Evangelio, de lo que es la iglesia en Colombia, de cómo fue que se expandió por muchos países ya. Entonces, pues yo me quedé pensando y yo dije, bueno, pues vamos a compartir a través de las diferentes plataformas virtuales y qué bueno fuera que pues no solamente sea uno solo el interesado, sino que esto pues le llegue a gustar a muchas personas porque es un contenido que es muy sano y es un contenido que es muy bueno tanto como para los hermanos de la iglesia como también para los amigos, o sea, las personas que simpatizan de una u otra manera con el cristianismo o con la iglesia. Entonces voy a compartirles de que este libro es publicado por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por un departamento que se llama Misiones Extranjeras. Pues este libro pone en la portada que es la historia de las misiones y es el volumen 2. Traté de conseguir el primero, pero pues en el país donde me encuentro en este momento no lo pude conseguir. He tratado de conseguir el volumen primero con hermanos de Colombia, pero ha sido muy difícil. Entonces, pues nada, yo orando y hablando con Dios, pues me puso el sentir de que comparta lo que tengo en mis manos, que es el volumen 2. Y el volumen 2 habla de las crónicas de lo que fue la obra y el inicio de la obra misionera en Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras, en Paraguay, en Haití, en Inglaterra, en Japón, Holanda, Nicaragua, Guatemala, Italia, el país de El Salvador. Y bueno, vamos a
compartir. Como el nombre de este canal lo indica, abreviaturas poderosas. Vamos a hacerlo de una manera abreviada. Y quiero compartir con ustedes, por ejemplo, lo que es la historia que pone breve historia del proceder en las misiones. Y es que en el modelo bíblico sobre cómo se desarrolló la iglesia primitiva, vemos que Dios permitió y usó las circunstancias sociales, tales como las diferentes persecuciones religiosas a las que fue sometida la iglesia y que tenían el propósito de acabarla. En algunos libros que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia ha escrito, ha sacado allí en Colombia, que ya son pues locales, eh, hay muchos donde se comparten testimonios de la iglesia primitiva en Colombia como tal. Bueno, yo por la gracia del Señor nací en un hogar cristiano hace cerca ya de 40 años y mi infancia fue muy marcada por ese cristianismo de aquella época, de los años 80 y 90, donde pues hubo una serie de dificultades para exponer la palabra de Dios, para compartir lo que es el Evangelio. Los pastores de la época y los feligreses de la época se enfrentaron a diferentes circunstancias, a violencias, inclusive hubo muchos mártires que perdieron la vida por causa del nombre de Jesucristo, por causa de exponer el Evangelio. Entonces, pues aquí dice que el propósito era de acabar a la iglesia como tal y a los creyentes en Cristo, pues también querían, pues como quien dice, erradicarlos de ahí, pues del país de Colombia. Pero esas persecuciones, en lugar de desanimar a los hermanos para que renegaran de la fe y dejaran al Señor, más bien se constituyeron en oportunidades de anunciar el mensaje de salvación y del amor del Señor, lo que a su vez Dios utilizó para establecer la iglesia en los diferentes lugares. Por la gracia y misericordia de Dios en Colombia ya cuenta hoy con más de 5.000 congregaciones, creo, y creo que ya llegó a los 5.300 pastores. Y bueno, eso en los años 80 y 90, eh, yo creo que en esa época no se tenía eh, el pensado de que la iglesia quizás fuese a avanzar en la forma que lo ha hecho hasta ahora. Pero claro, eso desde el pensamiento humano, desde el concepto humano, porque la obra es de Dios y está más que claro que la obra es de Dios. ¿Por qué? Porque esta obra no la ha podido parar ni acabar nada ni nadie. Esta obra va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo de una manera exponencial. Va creciendo como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque de manera similar, los hermanos en Colombia han pasado por diferentes circunstancias que los llevaron a emigrar a distintos países, producto de la violencia política y social que sufría Colombia en esa época. Y esto pues los llevó a desplazamientos forzados que los mantuvieron bajo refugios humanitarios, además de otras motivaciones como la búsqueda de nuevas oportunidades de vida para sus familias, para mejorar la economía, mejorar la educación, entre otros intereses, pero sin dejar de lado la dedicación para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo en los lugares donde fuese que ellos fueran llegando, dando a conocer a Jesús como el único y verdadero Dios que se manifestó en carne para redimirnos y salvarnos. Así se inició la obra misionera en algunos de los países que por la gracia de Dios, la IPU, o sea, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ha administrado, usando el Señor a hermanos para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y quienes más adelante pidieron la asistencia espiritual a la IPU, debido a la gran necesidad y a la oportunidad
de puertas abiertas. De la Iglesia del Señor en Colombia les habían enviado un misionero que los atendiera espiritualmente, quienes han sido de gran bendición, los cuales pues han ganado nuevas almas, capacitando a nuevos hermanos y extendiendo el reino de Dios con el establecimiento de nuevas congregaciones en cada país. Las dificultades que haya que enfrentar no son ocasión para llorar, ni lamentar, ni renegar, ni nada que se parezca a esto, sino que son oportunidades que Dios permite para mostrar su gloria, revelar su propósito divino y usarnos como instrumentos de bendición para que su obra se establezca en el lugar donde estemos. Y bueno, vamos a iniciar una serie de, de, de episodios y el primero es los Estados Unidos. Y inicia diciendo, ¿por qué una iglesia colombiana enviaría a un misionero a un país que es reconocido por ser una nación religiosa, pionera en el envío de misioneros a todas partes del mundo a predicar el evangelio del nombre? Carecería de toda lógica a los ojos de muchos. Mas cuando desde Estados Unidos mandaron misioneros a nuestro país en los albores de la iglesia colombiana. A finales de la década de los 80, la dirección de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, IPUC, se encontró ante una disyuntiva debido a la migración de cristianos a suelo norteamericano, fenómeno que se acentuó en los 90, básicamente a finales de los 80, principios de los 90. Si bien es cierto que el evangelio del nombre se predicaba por otras organizaciones en ese país, creyentes colombianos radicados en Estados Unidos pedían insistentemente ser atendidos por la iglesia en Colombia. Pero los antecedentes de llamados desde el país del norte a miembros del consistorio de ancianos iniciaron aproximadamente en el año 1978, cuando en un viaje del hermano Reinel Galvis, director de Evangelismo Nacional, a Israel, hizo una escala en la ciudad de Nueva York y se quedó en casa de la hermana María Fermina Rodríguez y su familia. La mujer conocía a Galvis desde que se congregaban en una de las iglesias de Cali, Valle del Cauca. Acerca del encuentro con María Fermina, Reinel Galvis comentó lo siguiente. Hablando con ella decía que estaban tratando de reunir hermanos, entonces dice que sería bueno que Colombia hiciera algo. Se habló de la posibilidad de enviar a alguien a predicar, pero tampoco le dijimos sí, porque era un grupito tan pequeño y nosotros no estábamos pensando en esto. Tiempo después, el hermano Galvis visitó en una segunda ocasión el grupo de Nueva York, al cual le vio algo de crecimiento, inclusive había un colombiano encargado de predicar, y en cierto modo dirigía a los que allí se congregaban para con los días el grupo terminó disgregándose mucho. Tiempo después, Manuel Alicea, un pastor puertorriqueño que predicaba también en Nueva York, se puso en contacto con el consistorio de ancianos en Colombia. El hermano Reinel Galvis lo visitó, habló con él y estuvo en la congregación de Alicea. Con el pastor puertorriqueño empezaron a congregarse en varios colombianos como Germán Castellanos, Juan Carlos Monsalve, entre otros. Entonces empezó a crecer entre ellos el deseo de que la IPUC acogiera y diera cobertura a Alicea, idea que éste acarició. Pasaron unos años y Reinel Galvis viajó a Nueva York para reunirse con Alicea y organizar los detalles para la posible unión a la IPUC. En el encuentro, Manuel Alicea estuvo de acuerdo con la adición a la iglesia colombiana,
pero pocos días después se retrató. Luego de la fallida fusión, los colombianos que asistieron con el pastor Alicea le pidieron al hermano Reinel Galvis que se reunieran con ellos. El encuentro tuvo lugar en el apartamento de Hugo Saldarriaga. Allí estuvieron presentes unas 15 personas, entre ellas Gildardo Álvarez, Jesús Londoño, Germán Castellanos, Néstor Hugo Rivera, entre otros. Esa noche, en palabras del hermano Reinel, se abrió una puerta. Los contactos esporádicos de colombianos con el consistorio de ancianos continuaron por los años siguientes, sin llegar a nada en concreto. Abelardo Galvis, miembro del consistorio, también hizo viajes exploratorios al país del norte. Una anécdota para recordar: en uno de estos viajes, en el que le acompañaba Álvaro Torres y Reinel Galvis, un policía de migración los abordó en un aeropuerto estadounidense. El oficial le pidió a Abelardo Galvis que se identificara, pues por sus rasgos físicos supuso que era un árabe. Ante el cuestionamiento del policía, Abelardo Galvis le respondió de manera jocosa: no soy árabe, pero tengo corazón de judío. No obstante, algunos miembros de la iglesia colombiana no estaban tan abiertos a la posibilidad de abrir una misión en suelo norteamericano. Como Álvaro Torres, pues bajo su perspectiva, la iglesia en los Estados Unidos era nacional, refiriéndose a la presencia de la IPCI, que quiere decir United Pentecostal Church International, y a otras denominaciones del nombre. Y la inmigración latinoamericana no era tan numerosa en esa época. Además, su pensamiento en aquel entonces estaba alineado con la idea de que el misionero Larsen tenía que hacer misiones, como lo explicó Torres. El hermano Larsen no tenía la idea de que fueran dos trabajadores a la misma finca. Él decía lo siguiente: en Centroamérica está la Internacional, están los mexicanos y algunos grupos independentistas. ¿A qué vamos nosotros allá? Vamos a donde no hay. Sin embargo, con el aumento de colombianos migrando al norte y pidiendo ser atendidos por la iglesia colombiana, la perspectiva cambió. Mas cuando algunos pastores independientes, como Aldemar Torres y Hernando Diaza, enviaron en el 1988 una carta donde manifestaban que, en palabras de Eliseo Duarte, querían ser atendidos por Colombia o que una persona los dirigiera. Hernando Diaza viajó en 2 ocasiones a Colombia para reunirse con los directivos colombianos, quienes le hicieron la propuesta de atenderlo a través de una supervisión, pero no fue hasta octubre de 1989 que Reinel Galvis y Julio Manjarres viajaron a Miami a encontrarse con Diaza. Acerca de esto, Galvis comentó lo siguiente: comenzó la reunión con Diaza, que tenía otro grupito. A Diaza le entró desconfianza. Yo le dije: no se preocupe por eso, que la iglesia no está interesada en quitarle a usted lo que es suyo y seguirá siendo suyo, refiriéndose a la propiedad que tenía él y donde funcionaba el templo. Lo que sí queremos es que se decida. Sin embargo, no fue posible llegar a ningún acuerdo en vista de lo anterior. Algunos creyentes que asistían a la iglesia en Diaza, como Elías García, se reunieron con Reinel Galvis. Dentro de los asistentes estaban también Juan Osorio, Horacio Tamayo y Gustavo Marulanda. En esa reunión de octubre de 1989 se oficializó que se abriera una obra de la IPUC en los Estados Unidos, como lo marcó Galvis. Ahí se acordó que se enviara un misionero. Entonces entra la etapa donde se piensan en varios para ir a Estados Unidos. En cuanto al Aldemar Torres, que pastoreaba en Pompano,
Florida, decidió cobijarse a la administración colombiana. Fue él quien ofreció la personería jurídica de su iglesia, Iglesia Pentecostal Latinoamericana, IPUL, para legalizar ante el gobierno americano la misión que pensaba establecer la IPU. Eliseo Duarte, quien se encontraba en Montreal, Canadá, en una convención, bajó a la Florida a encontrarse con Galvis y Manjarrés. Estos dos últimos regresaron a Colombia, mientras que Duarte se quedó en los Estados Unidos, como lo recordó el hermano Eliseo Duarte. Palabras de él: yo me quedé el resto de octubre, noviembre y diciembre. Me quedé esos 3 meses solo aquí, predicando en esos 3 lugares, en Miami, en Fort Lauderdale y en Keynes. Regresé en enero del 1990 a la convención en Barranquilla y les informé las perspectivas que había de la obra aquí en los Estados Unidos, en el pueblo hispano. A su regreso a Colombia, Reinel Galvis presentó a los demás miembros del consistorio las conclusiones de lo tratado en Florida y en Nueva York. Y en enero del siguiente año, en el 1990, lo haría Eliseo Duarte, quien recuerda lo siguiente: en esa reunión en Barranquilla decidimos, el consistorio de ancianos, que yo me quedaría en Estados Unidos por un año para enseñar y organizar los grupos que había, y que después regresaría y se mandaría a otra persona para que continuara el trabajo. Me quedé todo el año 90. Entonces empezó el proceso de encontrar al hombre que iría a los Estados Unidos. La idea inicial de enviar un misionero a Estados Unidos era no solo para atender al pueblo hispanoparlante, sino también hacer misiones entre los nativos. Por eso se pensó en el hermano Álvaro Torres como primera opción, pues además de haber sido misionero de habla inglés, entre los posibles candidatos también figuraron Salomón Muñoz, Fernando Barragán y Octavio Valencia. Finalmente, en enero de 1991, el consistorio de ancianos definió que la persona que iría a los Estados Unidos sería el hermano Eliseo Duarte. Él fue el elegido. Abelardo Galvis, en calidad de director de misiones extranjeras de Colombia, y Aldemar Torres realizaron la posesión oficial de Eliseo Duarte como misionero para Estados Unidos en la Florida. Duarte se radicó con su familia en un condado de Miami y de Florida. Allí alquiló un lugar para un salón de predicación, el cual necesitaba ciertas adecuaciones. Como la misión en Estados Unidos era naciente, la iglesia colombiana hizo una inversión de $35,000 para adecuar el lugar de reunión. La misión americana dividió el trabajo en 2 distritos, el distrito del norte y el distrito del sur. El del norte, que comprendía el área de Nueva York, y el del sur, el estado de Florida. Y unos años más tarde se conformaría el distrito centro, que sería el estado de Texas. Luego de 5 años del establecimiento de la obra y con el beneplácito del consistorio de ancianos, Duarte decidió entregar la congregación de Kendall a un pastor para él dedicarse a atender de manera más personalizada las otras obras en el país. La misión en los Estados Unidos tuvo un desarrollo considerable. Para el 1999 había unos 40 ministros entre pastores y obreros. Fue ese mismo año que en el consistorio de ancianos tomó una decisión nada fácil: dar la autonomía administrativa a la IPUL. La razón, así como la inmigración de nacionales trajo como consecuencia la apertura de la misión en Estados Unidos, ese mismo fenómeno precipitó que la iglesia colombiana fallara por
conceder la autonomía a la misión en Estados Unidos. En palabras de Álvaro Torres, dijo lo siguiente: el boom de la inmigración fue el que presionó para acelerar la autonomía de la iglesia. Reinel Galvis amplió este concepto de la siguiente manera: había tanta gente que quería irse y que quería ser pastor allá, entonces lo que se trató más bien fue de que al ellos ser autónomos allá, capacitaban a su gente para poder hacer un trabajo ellos, porque nos quedaba muy difícil a nosotros aquí mandar a otros que fueran. ¿Y cómo los íbamos a legalizar allá estando nosotros acá? Fueron las palabras del hermano. Eso sí, antes de dar los primeros pasos para firmar la autonomía, el consistorio de ancianos se aseguró que la iglesia americana estuviera en la capacidad de sostener a Eliseo Duarte, quien ya no estaba bajo la figura de misionero, sino como asesor y maestro nacional. En una ceremonia en la que estuvieron presentes Reinel Galvis y Abelardo Galvis, se oficializó la autonomía administrativa de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Abelardo recuerda: estuvimos allá en una pequeña ceremonia para declarar que ya eran autónomos, pero con una veeduría de Colombia. Pese a la autonomía administrativa, la IPU mantuvo la actitud de apoyar la obra en Estados Unidos, tanto espiritual como económicamente, cuando fuese necesario, pues la reciente iglesia, pues la relación iglesia madre e hija es un vínculo que permanece siempre, ya que pues como lo dijo Eliseo Duarte en su momento, autonomía no es independencia, sino interdependencia. Para el momento en que los dirigentes de la misión en Estados Unidos tomaron la administración total de esta, había 30 pastores. Hoy la iglesia en Estados Unidos es una iglesia multicultural, con personas de diferentes nacionalidades de Latinoamérica. El trabajo con los niños y los jóvenes que han nacido y aquellos que han crecido en el país se hace en inglés y en español también. Estados Unidos adoptó el mismo espíritu misionero de la Iglesia Madre, y a la fecha del cierre de este libro tenía obras misioneras en Canadá, en Cuba, en México, en Australia y en Nueva Zelanda. Y de esta manera pues terminamos lo que es las misiones de Estados Unidos. Y bueno, me quedo yo meditando ya para terminar de que qué grande es Dios. ¿Por qué? Porque parece increíble que un país que estaba sumido en la guerra y que por causa de la guerra estaba sumido en la pobreza también en la década de los 80 y 90, pudiese sostener a un país que en aquel tiempo pues era muchísimo más rico. No podíamos comparar los pesos colombianos contra el imponente dólar americano. Y es algo que me invade la nostalgia en este momento de ver lo que es el poder de Dios, de ver lo que es la grandeza de Dios. Porque como lo dijo el hermano Vicente Arango hace muchos años, de que la obra misionera era tan hermosa y tan grande y que el poder de Dios que se movía a través de la obra misionera era tan especial, de que países como Estados Unidos, países ya aquí como en Europa, que estamos hablando ya que se mueve la moneda europea, o sea, el euro como tal, en esos años, si lo enfrentamos contra el peso que ha sido tan devaluado, tan desvalorizado, y decía el hermano Vicente de que
esas obras eran sostenidas por hermanitas que sacaban ventas en las esquinas de los andenes en Colombia, como una venta de empanadas, como una venta de arepas que sacan todas las madrugadas, como hermanos que viven de vender cafés por las calles de Colombia, como los hermanos que madrugan a manejar su taxi, ese billetico de 1.000 pesos, esa monedita de 500 pesos, esa monedita de 200 pesos, ese billetico de 2.000 pesos que quizás para muchos no significaba nada, pero en las manos de Dios significaba mucho y Él hacía y hace todavía de que eso poquito se convierta en grandes bendiciones. Y hoy, desde este país en el que me encuentro, que es un país misionero, es donde yo entiendo y comprendo lo que es la obra misionera. Lo entiendo más ahora que cuando estuve en Colombia. Y me da una felicidad saber de que la iglesia en Colombia ha sido una iglesia, como su nombre lo dice, tan unida, tan especial. Porque yo muchas veces tuve la oportunidad también de participar en cultos misioneros. Yo crecí en las cocinas de las iglesias humildes y campesinas, donde se reunían las hermanas para hacer tamales, para hacer empanadas, para hacer fritos y cosas para la obra misionera. Y hoy que ya estoy yo en un país que es misionero, entiendo, entiendo esto con nostalgia y me da, pero es una nostalgia de alegría de ver el sacrificio de esa época y que todavía hacen en la iglesia en Colombia, que se ven los resultados es en estos países misioneros. Por eso el alma de un nativo en España, en Holanda, de un holandés, de ver un alemán comprender la palabra de Dios, de ver una persona de estas que jamás en su vida había conocido, ni había tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de ver de que alguien, un extranjero, se le acerca y de una u otra manera se hace entender para compartirle el evangelio y que esa persona entienda, se arrepienta, se haga bautizar y luego sea bautizado por el poder del Espíritu Santo. Eso es un milagro glorioso, es un milagro extraordinario, es un milagro espectacular y es una evidencia poderosa de que Jesucristo todavía sigue haciendo milagros. Entonces, mis hermanos, no se pierdan estos episodios que voy a tratar de publicarlos todos los miércoles a las 8 de la tarde, hora de España, 8 de la tarde, hora de España, y voy a seguir hablando acerca de lo que Dios ha hecho a lo largo y ancho de la historia de la iglesia en Colombia y ya en los diferentes países. Créanme, mis hermanos, que hay unos episodios que uno lee en este libro y uno se conmueve de ver el poder de Dios tan extraordinario que es, cómo Dios usa lo más pequeño, lo más mínimo y usa tantos métodos, tantas cosas para que su evangelio, para que su palabra sea predicada y corra como ríos de agua viva por todo el mundo. Entonces, pues mis hermanos, recuerda que en las abreviaturas también habla Dios.